Muy buenas tardes. Vamos a continuar con la cátedra de contabilidad básica de la Facultad de Ciencias Económicas y en principio vamos a continuar con el rubro créditos. Vamos a trabajar con una de las operaciones del rubro créditos, que en este caso va a ser la depuración. Dentro del rubro crédito entonces vamos a trabajar una de las operatorias principales, que es la depuración de los créditos. Al concluir el ciclo económico, o sea, el ejercicio económico, la empresa debe efectuar un análisis del rubro créditos y, en caso de corresponder, realizar las operaciones o las registraciones contables que surjan de ese análisis. El análisis del rubro implica observar la verificación de los saldos, la depuración y la evaluación de las mismas, sobre las cuentas a cobrar que hay en cuenta corriente, o los documentos a cobrar o documentos descontados en caso de que hubiera. Y por cada cliente, si la cuenta está por vencer o vencida, y en este caso el tiempo transcurrido, y en qué situación se encuentra. Ver si únicamente está atrasado, si se entregó al letrado para la gestión de cobro. También puede ocurrir que no sea factible de cobro y sea incobrable. La tarea de este análisis se denomina depurar el rubro créditos y las cuentas regularizadoras pertinentes. A la fecha de cierre, existen clientes que no tienen deuda vencida, pero esto no significa que su cobro esté asegurado. Por eso hablábamos en el otro video de la incertidumbre, justamente que es con lo que nos vamos a encontrar en este momento. Por cuanto se puede transformar en un deudor incobrable cualquier crédito. Para cubrir los deudores de dudoso cobro se constituye una previsión que se carga al ejercicio en que se efectuó la venta, dado que en caso de no cobrarse debe afectarse a ese ejercicio y no al siguiente. Ahora vamos a ver de un punto de vista un poquito más práctico qué significa todo este aspecto teórico que hemos desarrollado recientemente. ¿Cómo nace la cuenta de deudores proventa? El primer crédito. Generalmente de una venta a plazo nace el siguiente asiento. Deudores por ventas, donde nace el crédito, ¿no? A ventas como cuenta de resultado positivo, a intereses positivos de vengar como cuenta regularizadora del activo, y ahí va débito fiscal como cuenta del pasivo. De esta manera nace crédito. Una vez transcurrido el tiempo, van transcurriendo los plazos, va a llegar la fecha de vencimiento de ese crédito. Y si no se logra cobrarle al cliente, entonces deja de ser un deudor por venta y se convierte en un deudor moroso. Por eso se hace el siguiente asiento: deudores morosos, hay un aumento de activo y se elimina de la cuenta deudores por venta, justamente para diferenciar el deudor por venta que está pendiente de vencimiento de su crédito contra el deudor moroso que ya se ha vencido la fecha de cobro y todavía la empresa no ha podido obtener los fondos como consecuencia de ese crédito. Entonces empiezan todas las gestiones en la empresa, como cartas documentos o llamadas o negociaciones para hacer frente a ese crédito. En caso de que no se pueda hacer ningún tipo de cobranza o no se llega a ningún acuerdo, entonces no quedará más remedio que dar inicio al juicio. Desde ese momento cambia nuevamente la cuenta y se hace el siguiente asiento: deudores en litigio, aumento de activo a deudores morosos. Es decir, se da de baja la cuenta de deudores morosos donde estaba este cliente y se da alta en una nueva clasificación de cuenta que sería deudores en litigio, que representa a aquellos deudores a quienes ya se le ha iniciado juicio para gestionar el cobro. Ahora, puede ocurrir que llegada una determinada fecha, este crédito se vuelve incobrable, es decir, ya la empresa no tenga posibilidades de cobrar ese crédito. Entonces, el asiento que se hará es deudores incobrables, pero como cuenta de resultado negativo, por eso está en rojo, porque no es créditos, ya es una cuenta de resultado negativo. Acá se ha perdido la posibilidad de generar ingresos, no se va a cobrar más. Y se da de baja deudores en litigio porque se ha perdido completamente el crédito. Ahora, ante la misma situación que veníamos conociendo, teníamos el deudor por venta que se volvió un deudor moroso y luego un deudor en litigio. Puede ocurrir que llegada la fecha de cierre no se haya determinado la incobrabilidad. Entonces puede ser que tengamos incertidumbre, o sea, no tenemos la certeza de que se pueda cobrar ese crédito.
entonces acá se presenta una posible contingencia. ¿Tá? Entonces, ¿cómo va a ser el tratamiento de esa contingencia? Porque de alguna manera tenemos que representar dentro de este ejercicio el resultado negativo por la posible pérdida que tengamos con respecto a esa venta. Entonces, vamos a analizar cómo se puede registrar esta contingencia que será de carácter negativo. Para que haya una contingencia y ésta sea registrable, para que se determine contablemente, debe tener dos características principales que ya lo habíamos hablado en los videos de contingencia. Uno es la alta probabilidad de ocurrencia, es decir, que tengamos conocimiento. Para eso hablaremos seguramente con nuestros asesores letrados o los encargados de cuentas corrientes para informarnos sobre la posibilidad o no de cobro. Entonces, si hay una posibilidad de ocurrencia, esta será lo suficientemente viable para su registración. Y por otro lado, la cuantificación de la misma del crédito sea objetiva, es decir, si tenemos un monto objetivo al cual podemos poder determinar, entonces eso lo hará posible de contabilización. Ahora tenemos que asignar un monto a esta contingencia. ¿Y cómo se determinan esos montos? De dos maneras, por el método estadístico o el método selectivo. El método estadístico se determina generalmente en empresas donde tiene una gran cantidad de clientes y no se lleva un pormenorizado análisis de cada uno de los clientes. Generalmente se usa la experiencia de la empresa y se determina que generalmente de todos los créditos algún porcentaje de clientes generalmente no pagan. De esa manera se determina un monto, es decir, el 5% de los créditos no se cobran o generalmente no se cobran por experiencia de la empresa, entonces se asigna ese monto a la contingencia. Mientras que el método selectivo, a diferencia del anterior, hay un análisis pormenorizado, hay un detalle, hay un seguimiento del cliente como se hacen las entidades financieras. Entonces en ese caso no es necesario hacer un porcentaje, sino que se analiza cada cliente en particular y se puede determinar el monto para cada uno de los casos. Entonces, volviendo a lo anterior, tenemos la incertidumbre y sabemos que el mismo cumple con la característica de registración. ¿Cómo deberíamos registrar? De la siguiente manera. Quebrantos estimados para deudor incobrable como cuenta de resultado negativo. ¿Por qué? Porque vamos a estimar cuánto va a ser el deudor incobrable, porque es lo que podemos hacer. A la fecha de cierre no sabemos si efectivamente vamos a cobrar o no, pero podemos hacer una estimación con las reglas que hemos mencionado anteriormente, cargando el resultado negativo al ejercicio que corresponde y que está relacionado con este resultado positivo que fue la venta que se había dado en el periodo. Contra una cuenta regularizadora de activo que se denomina previsión para deudores incobrables. Esta previsión representan o se van a asignar los importes que son estimados para hacer frente a situaciones contingentes que probablemente originen obligaciones para el ente. ¿Estamos? Entonces, considerando que ya tenemos en claro que tenemos que cargar al final del periodo o generar o dar nacimiento a esta previsión, este sería el asiento. Quebrantos estimados para deudores incobrables a previsión para deudores incobrables. Ahora, considerando que trabajamos con dos periodos, porque sí, al tener la fecha de cierre y al tener esta incertidumbre, nosotros hicimos el asiento quebranto estimados para deudores incobrables a previsión para deudores incobrables. Ahora, en el segundo, en el ejercicio 12, en el ejercicio siguiente, luego de la fecha de cierre, puede ser que nosotros tengamos la certeza donde se determine la incobrabilidad y tengamos la certeza de cuánto efectivamente fue el monto que no vamos a cobrar más. O sea, se da certeza de esa contingencia negativa. Entonces, ¿qué asientos deberíamos hacer? ¿Estaría bien registrar deudores incobrables como cuenta de resultados negativos y dar de baja el crédito por la parte que no vamos a cobrar? Por eso ponemos a deudores en litigio. La respuesta a esto es negativa. No, esto no es correcto porque estaríamos cargando el resultado negativo al ejercicio 2, cuando ya el resultado negativo le corresponde al ejercicio 1. Lo que tendríamos que haber hecho es usar esta previsión para deudor incobrable, ponerla aquí en el debe y dar de baja el crédito correspondiente. Entonces, este asiento utilizando el resultado negativo de deudor incobrable en el ejercicio 2 por ventas del ejercicio 1 es incorrecto. ¿Por qué? Justamente por aplicación del principio de León-Gago, como nosotros sabemos. Entonces,
¿Qué tal si mejor le ponemos un número para tratar de comprender un poquito mejor esta temática? Vemos el ejercicio 1, tenemos la fecha de cierre de los estados contables y vamos a asignar por la incertidumbre o por la contingencia el siguiente asiento. Quebranto estimados para deudor incobrable por 100 pesos contra la cuenta regularizadora del activo a previsión para deudor incobrable por 100 pesos. Ahora, pasamos al ejercicio 2 y nos enteramos o tenemos la certeza de que hay una incobrabilidad. Y acá justo en este caso, justo lo que nosotros habíamos estimado y habíamos cargado a resultado negativo, se dio con certeza de los 100 pesos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta cuenta que representaba la incertidumbre tenemos que eliminarla porque ya no tenemos más incertidumbre. Y después dar de baja al crédito correspondiente. Entonces el asiento sería, fíjense, previsión para deudor incobrable, dando de baja, esto estaba en el haber y ahora lo colocamos en el debe, queda completamente saldada la cuenta. Y por otro lado se da de baja a deudores en litigio, que es el crédito que no vamos a cobrar. Esto sería el uso de la previsión. Estamos usando esta previsión que teníamos en el periodo anterior. En este caso, el ejemplo, justamente lo que habíamos estimado, es la certeza de lo ocurrido en el futuro. Pasemos a otro ejemplo. Tenemos la incertidumbre y nosotros hacemos la estimación, como ya conocemos, por el valor de 100 pesos. Pero en el ejercicio 2 tenemos la incobrabilidad de 180 pesos. Es decir, tendríamos que haber no puesto aquí 100 pesos, sino 180. Había que cargar más resultado negativo para que quede adecuadamente. ¿Cómo se resuelve esto? De la siguiente manera. Primero se da de baja la cuenta previsión porque termina la incertidumbre. Fíjense, acá está dado de baja por 100 pesos, de manera que acá usamos la previsión, queda completamente cancelada. Y también se da de baja el crédito. Acá hay una disminución de activos por 180 pesos, que es el monto total que no vamos a cobrar más. ¿Y cómo ajustamos este resultado del ejercicio anterior? Justamente con esta cuenta. Ajustes de resultados del ejercicio anterior. AREA, que es una cuenta de patrimonio neto que va a ir disminuyendo. Como debería ser más resultado negativo o incrementar el valor del resultado negativo, entonces, fíjense, va en el debe por 80 pesos, de manera de llegar a esos 180 pesos. Con la cuenta AREA estaríamos compensando entonces el resultado del ejercicio anterior, del ejercicio 1. Vamos a otro ejemplo. Tenemos la incertidumbre por el mismo asiento que nosotros conocemos, por los 100 pesos. ¿Ya? Vamos al ejercicio 2 y ahora tenemos la certeza de que hay una incobrabilidad, pero de 70 pesos. Nosotros mandamos a resultado negativo 100 cuando deberíamos haber mandado 70, pero recién ahora nos enteramos de los 70 pesos, porque seguramente el resto, el 30 pesos, lo cobramos o lo vamos a cobrar. Entonces, ¿cómo hacemos este ajuste? Con el siguiente asiento. Damos de baja la cuenta previsión para deudores incobrables, porque termina la incertidumbre, fíjense, por 100 pesos. Damos de baja del activo la cuenta de deudores en litigio, donde teníamos cargado al crédito por los 70, que es el monto que no vamos a cobrar. Y para compensar hay un aumento. Para compensar este negativo tendría que haber un positivo que compense, ¿no? Entonces, en este caso, como hay una cuenta de patrimonio neto que podemos utilizar, que es AREA, vamos a cargar en el haber, hay un aumento en la cuenta de patrimonio AREA por el monto de 30 pesos, de manera de compensar ese 30 pesos que tenemos que reducir a este resultado negativo. Y de esa manera nos quedaría cerrado el crédito. Entonces, damos de baja por 100 pesos la previsión para deudor incobrable, damos de baja a deudor en litigio por el monto que efectivamente sabemos que la incobrabilidad, la diferencia entre estos dos es la cuenta AREA por los 30 pesos restantes. Con esto damos por terminado el tratamiento de las operaciones de depuración del rubro créditos. Hasta aquí, muchas gracias por su atención. Hasta el próximo video.